Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, vamos a leer el primer capítulo. Juan capítulo 1, vamos a leer los primeros 14 versículos donde la palabra del Señor nos dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que el Señor añada su palabra. Hoy estamos adelantando de alguna manera la Navidad, el evento que vamos a celebrar el día 24 por la noche 25, que es Navidad, donde el otro día escuchaba, no tenemos que celebrar el cumpleaños de Jesús. Realmente Jesús no nació en un 25 de diciembre, ¿verdad? No es tanto celebrar un cumpleaños, sino como celebrar la venida de Cristo al mundo. La venida de que el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Amén. Entonces no es tanto un cumpleaños, sino que estamos celebrando algo mucho más importante que un cumpleaños. Estamos celebrando que la palabra se hizo carne, que el Verbo se hizo carne, que Dios habitó entre nosotros. Y eso es lo que celebramos en esta Navidad. Hoy en día, como sabemos, cada vez los planteamientos políticos de los gobiernos, los países, quieren ser cada vez menos religiosos, cada vez quieren hablar menos de Dios, cada vez quieren hablar menos de evangelio, cada vez quieren simplemente celebrar fiesta porque sí, por la fiesta en sí mismo. Yo recuerdo el año pasado, compartí el otro día, el año pasado el presidente de Estados Unidos, el presidente Obama, cuando hizo el discurso de Navidad, ya no celebró como habitualmente despedía ese discurso de Navidad. En inglés sabéis que la Navidad, cuando ellos cuando ellos, digamos, se desean Feliz Navidad, decían Merry Christmas, ¿verdad? La palabra Merry Christmas. En inglés, Feliz Navidad. Entonces, el lobby judío hizo tanta presión y tanta fuerza para que no se mencionara la palabra Christmas, porque Christmas viene de la palabra Cristo. Entonces decían, no. Y el presidente Obama terminó su discurso diciendo, felices fiestas, holiday. Pero quitó la palabra Cristo. Y es una realidad, hasta tal punto que hoy vemos la gente paseando, viendo las luces, yendo de compra. Entonces la gente se pregunta y pregunta a los demás, ¿realmente Dios está vivo? ¿Realmente estamos celebrando realmente que Dios vino al mundo? Ya la gente se pregunta, y sobre todo cuando vemos circunstancias y situaciones trágicas por televisión, ¿verdad? Cuando hay tantos problemas y tantas crisis, tantas muertes que en esta semana veíamos, que no quiero tampoco traer a memoria en estos momentos, pero la gente se puede llegar a pensar o puede llegar a preguntarse, ¿realmente Dios está vivo? Porque si Dios está vivo, ¿cómo puede suceder este problema? ¿Cómo se puede celebrar unas Navidades a un Dios que realmente está viendo todas las cosas que están ocurriendo en el mundo? Tenemos que encontrar respuestas en esta Navidad también. No tenemos que dejar que los adornos y las luces nos
quiten de ver el verdadero sentido de la Navidad. No tenemos que dejar que la fiesta en sí mismo nos nuble la visión de lo que realmente tiene que ser una Navidad. El otro día me decían, de todas las maneras, como cristianos, la Navidad tiene que ser una fiesta, pero una fiesta con el contenido correcto. Sí que es verdad que tiene que ser la mejor fiesta del año, porque al fin y al cabo estamos celebrando el mayor acontecimiento de la historia, ¿verdad? Al fin y al cabo estamos celebrando un acontecimiento grandioso, donde en el mundo el calendario que tenemos se rige en base precisamente al nacimiento de Cristo. Tiene que ser una fiesta, tiene que ser donde nos vistamos con nuestras mejores ganas, tiene que ser donde quizás, no voy a decir comidas opulentas, pero sí donde en cada hogar tenemos que estar celebrando que la palabra, que el verbo, que Dios mismo se hizo carne para habitar entre nosotros. Tenemos que entender esta palabra. Tenemos que entender que gracias a esta palabra el pueblo de Israel sobrevivió a través de constantes sufrimientos a lo largo de su historia por el mero hecho de estar recordando que un día el Mesías iba a venir. Y cuando el pueblo de Israel estaba viendo esta palabra y creía en esta palabra y celebraba esta palabra, el pueblo de Israel tenía libertad. Pero hoy estamos viendo cómo también el pueblo judío está fracasando en muchas cosas, queriendo conquistar el mundo, pero fracasando en lo más importante, en el contenido. Tenemos que estar viendo el sufrimiento de la humanidad, cómo cada vez está acarreando más. Yo recuerdo, no sé cuántos de vosotros recordáis, algunos no habían nacido todavía, pero yo recuerdo cuando se cambiaba el siglo, ¿verdad? Pasábamos del siglo XX al siglo XXI. Y todo el mundo miraba el siglo XXI con mucha ilusión, con mucha esperanza. Vamos a cambiar de siglo, no solamente de dígito, vamos a cambiar el siglo. Había muchos agoreros, ¿verdad? Muchos aquellos que pensaban que con el cambio de siglo iba a venir la destrucción, el fin del mundo, iban a ocurrir muchas cosas. Cuando se cambió el año de 1999 al 2000, el cambio de ese dígito, pensaban, esto o se acaba o se mejora. Ya había mucha ilusión por eso. Hemos pasado al siglo XXI, el siglo de la tecnología. Hemos pasado al siglo XXI, que va a ser el siglo de la ciencia, de los adelantos tecnológicos, que va a ser el avance de la medicina, donde va a haber el avance de tantas cosas. Y hoy veíamos no hace mucho tiempo cómo una enfermedad como el ébola ponía el mundo patas arriba. Una enfermedad que aparentemente de un país lejano podía conmocionar el mundo entero en pleno siglo XXI. Vemos que cuando nosotros estábamos esperanzados, ilusionados, el siglo XXI. Yo recuerdo cuando era niño, digo, cuando yo llegue al siglo XXI, si llego alguna vez, y yo me veía con la edad que tengo ahora, y siendo yo niño decía, wow, ¿cómo será aquello? Veremos robots andando por las casas, los coches volarán, no tendrán ruedas. Eso pasa por ver tantas películas de ciencia ficción, ¿verdad? Pensábamos cosas así, pero la realidad es que en este siglo XXI el problema espiritual sigue estando, las personas siguen sufriendo, la muerte sigue avanzando, las enfermedades siguen creciendo, el cáncer sigue devorando. Todavía el cambio de siglo no ha traído ninguna respuesta. Se sigue sufriendo por enfermedades mentales, cada vez más, en pleno siglo XXI, cada vez más enfermedades mentales que están acarreando problemas y conflictos al mundo entero. Las personas que cada vez quieren alcanzar más éxito y se las ve exitosas porque han triunfado en la vida, en cualquier rama de la ciencia o cualquier rama del deporte o en cualquier rama de la cultura, como la música, donde son ejemplo y modelo. Vemos que en pleno siglo XXI las personas más exitosas terminan o en las drogas o suicidándose. Y yo me pregunto, ¿de verdad son tan exitosos? ¿De verdad han alcanzado tanto éxito? ¿En verdad son los modelos que queremos para nuestros hijos? ¿Queremos que realmente ese tipo de personajes, de personas
con esos problemas espirituales que por mucho éxito o por mucha economía que tengan, por mucho presidente de grandes corporaciones puedan llegar a alcanzar, siguen sufriendo y fracasando en este mundo. Todavía sigue habiendo gente de integridad y honestos, personas que son muy sinceros en sus trabajos. Y vemos países donde las grandes economías se han desarrollado, Estados Unidos, Japón, etcétera. Precisamente en esos países donde más enfermedades mentales hay, donde más la droga corre sin freno, sin poder frenar ni detener esa situación, podríamos ver todas estas circunstancias y decir, la palabra, la Biblia, nos está dando la respuesta y la solución a todos estos problemas. Y lo vemos, lo que pasa que está escondido detrás de la fiesta. Y Dios nos está dando la razón. Nos está dando el motivo por qué ocurren estas cosas y nos está dando el motivo y la razón donde se encuentra la respuesta. Pero está escondido. Es un secreto. La gente esperaba que naciera en un palacio. De hecho, cuando fueron a Herodes, ¿y dónde nace ese niño que va a ser el rey? ¿En qué palacio? No era ningún palacio. Hoy hemos visto a los niños como un burrito, una oveja. El Hijo de Dios nació en un lugar escondido, por decirlo de alguna manera. Escondido de los poderosos, escondido de los reyes, escondidos de aquellos que podían o quisieron matar incluso a ese niño. Y tenemos la fiesta de los santos inocentes, donde Herodes, en un arrebato de locura, mandó matar a todos los niños. No es la primera vez en la historia, ¿verdad? ¿Os recuerda algo esa historia de que algún rey quiso matar a todos los niños? ¿Os recuerda otra historia en la Biblia? Moisés. ¿Qué será? ¿Verdad? Que también un rey mandó matar a todos los niños de Israel. ¿Qué será que los niños, nos decía un profesor y un gran teólogo, nos decía en el seminario esta Navidad, ¿qué será que los niños han sido siempre presa de los grandes tiranos, donde los grandes reinos siempre han tratado de matar a los niños? Donde incluso en el Imperio Romano, en aquellas épocas anteriores y posteriores a Cristo, en el Imperio Romano más aparentemente poderoso, culto, inteligente de aquella época, un niño si nacía con cualquier deformación, con cualquier defecto, simplemente lo podían matar y no pasaba nada, porque era lícito. O lo podían sacrificar a los dioses, no pasaba nada. Podían matar a los niños. Nos recuerda un poco nuestra cultura de hoy, donde hoy en día también por el aborto se puede matar a los niños y no se dice nada, ¿verdad? Incluso legalizado o se legaliza. ¿Por qué será que los gobiernos se levantan en contra de los niños y por qué precisamente Dios tiene que encarnarse y nacer como un niño? Mucho más débil que cualquier ser humano, de cualquier hombre me refiero, cualquier mujer. Tiene que nacer como un niño. Nos revela esta realidad porque el mundo no puede entender este gran secreto en el ser más débil. ¿Cómo es posible que Dios tenga que nacer en un sitio tan débil, tan pequeño, tan insignificante como es en un pesebre, en un establo? ¿Qué es lo que tenemos que ver? La creación del mundo, decían los niños, nació en oscuridad, en caos, en esa situación donde leemos en la palabra, la luz tiene que venir al mundo para traer precisamente el orden a este mundo. Donde la oscuridad y el vacío y el caos existieron antes de Adán y Adán y Eva callaron ante ese problema por causa de la serpiente, por causa de Satanás. Es el problema que nos acarrea hasta el día de hoy, donde los líderes religiosos, los individuos que realizan obras caritativas, los individuos con éxito y las personas que tienen tanto genio, tanta cultura, tanta realidad, están oprimidos y engañados por el diablo, creando leyes en su lugar. En realidad es la estrategia del diablo. ¿Qué haríamos nosotros si tratáramos de invadir un país? Iríamos a la cabeza, lógicamente. Al gobierno, a los políticos, donde están creando este tipo de leyes. En realidad el diablo ha asumido el control de la persona, ha traído el control y ha asumido el control de los gobiernos, ha asumido el control de la cultura. Por eso un niño nos es nacido, un hijo nos es dado.
algo que Dios nos da, que Dios nos provee, algo que nosotros no podemos ver ni hacer. Pero Dios abrió el camino de la salvación a través de un niño. Es lo que tenemos que recordar hoy, que Dios abrió un camino. Y ese camino ha sido dado a los hombres en forma de niño. Pero encarnando la palabra, cumpliendo esa palabra. Y por eso podemos ver textos en la palabra donde dice Génesis 3:15, lo podríamos leer, que el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Era necesario que naciera de una mujer, que naciera de María Virgen, Isaías 7:14. La Virgen dará a luz un hijo y su nombre será llamado Emmanuel, que es Dios conmigo. Está bien, podemos decir Dios con nosotros, pero yo digo Dios conmigo. Amén. Dios está conmigo. Asegúrate que tú estés juntamente con Él. Que Dios ha nacido es una realidad. ¿Y para qué ha nacido? Nos dice primera de Juan 3:18. La razón de que el Hijo de Dios viniera fue para destruir las obras del diablo. ¿Cómo es posible que un niño hiciera esa obra tan grandiosa? Él ha venido a traer esta obra. En el texto de hoy dice que la palabra se hizo carne, que Dios llevó un cuerpo físico, que vino a nosotros. Dios mismo vino en cuerpo humano. Podemos encontrarnos con Dios incluso ahora, cuando recibimos la palabra, porque Cristo es la palabra. Por eso es tan importante que no olvidemos la palabra en esta fiesta, que no olvidemos que realmente el niño que ha nacido es la palabra que se ha hecho carne. Es la palabra de Dios que ha venido al mundo para que el hombre pueda ser salvo. Por eso es tan importante decir que se hizo carne significa también que podemos ser salvos, que podemos ser salvados. Desde hace siglos Dios prometió esto y no lo entendieron. Los arqueólogos, los estudiantes de la Biblia decían, ¿cómo es posible que el texto de Mateo 18:25 que hemos leído, que estaba diciendo lo que Isaías 7:14, estaba diciendo lo mismo? Decía, ¿cuándo se escribieron los dos libros? ¿Se escribieron al mismo tiempo? Y cuando estos hombres estudiaron, vieron que el libro de Isaías se había escrito 700 años antes que el libro de Mateo. 700 años de historia pasaron entre una promesa y el cumplimiento de esa misma promesa. No pudieron decir nada. Para eso, lo más importante, lo que necesitamos hoy, es que esa palabra se haga carne en mi vida. Esa palabra que se hizo carne en el cuerpo de Jesús, necesitamos que sea hecha carne en nuestra vida. Personalizar la palabra, enraizar la palabra. Podemos decirlo de muchas maneras. Lo importante es que esta palabra esté en nosotros. Vivir una vida cristiana sin este conocimiento, tratar de vivir una vida cristiana sin este enraizar en esta palabra, si yo no estoy entendiendo este verdadero significado de que la palabra se hizo carne y se hizo carne en mi vida, cualquier otra forma de religión, cualquier otra forma de pensamiento religioso o forma de idolatría, sería lo mismo. No funcionaría, sería un fracaso. Decir que crees y que tienes una fe y una vida diligente, y muchas veces los creyentes dicen esto, yo creo, y además yo me esfuerzo en ser un buen creyente, y yo quiero vivir una vida bien diligente, bien comprometida. Tampoco significa nada si no hemos entendido la encarnación de Cristo en nuestra vida. No significaría nada, por una razón sencilla. Yo he estado en Corea y hemos podido ver que los budistas son muy diligentes en sus costumbres. Muy diligentes, más que muchos creyentes que conozco. Y son creyentes que en su fe se levantan a las 4 de la madrugada y van a meditar. Y están 1 hora meditando, 2 horas meditando. Son muy diligentes en todo esto. Y yo les miro y digo, no comparto con nada su filosofía, sus creencias. Pero son más diligentes que los creyentes. Meditan mejor que los creyentes. Cumplen mejor las normas que los creyentes.
Pero les falta una cosa. No han encarnado a Cristo en su vida. Les falta Cristo. Es la realidad que nosotros tenemos. Son muy celosos, son muy fervientes, pero no conocen el Evangelio. Por eso una persona que no conoce realmente este Evangelio, aunque venga a dar culto, aunque venga a la iglesia, no deja de ser un no creyente. Si no conoce el Evangelio, si no hemos entendido la encarnación de Cristo en nuestra vida, si no hemos entendido verdaderamente el significado de la Navidad, que es que Dios está conmigo, que Dios está en mí, da igual el culto que yo dé. Serás como un budista. O serás como cualquier otra religión. Y puedes ser muy ferviente, puedes cumplir toda la ley. O por lo menos tratar de cumplirlo, no lo vas a conseguir. Ya dice la palabra que justo no hay ni aún uno. Pero tú puedes decir, yo cumplo muy bien la ley. Da igual. ¿Por qué? Porque es por gracia, nos decía la semana pasada la palabra. No es por ley, no es por el cumplimiento de la ley, es por la gracia de Dios que hemos recibido. Es por la gracia de Dios que podemos ver el secreto de Cristo a través de la Navidad. Es por gracia que podemos ver el milagro de la encarnación de la palabra en nuestra vida. Eso es por gracia. Por eso la gente se queda mirando los adornos y dice, ¡qué bonito! Esto es la Navidad. Pero el árbol es de una cultura y de una tradición muy reciente, no es tan antigua, ¿verdad? Eso no es la Navidad. Simplemente, está bien, queda bonito. Es una tradición, no pasa nada. Si lo tenemos bien y si no, pues también, no pasaría nada. Lo importante es que Cristo está en nosotros. La respuesta está en nosotros. El pueblo judío tenía las Escrituras, estudiaron las Escrituras al máximo. Las tenían mejor que nadie. ¿Qué pasó? Que esos judíos no comprendieron el hecho de que la palabra es Cristo. No entendieron el hecho de que esa palabra era Cristo mismo cumpliéndolo. Los judíos son los mejores cuando tratan de mantener el orden, la decencia en el culto, son los mejores en la vida religiosa, pero el versículo nos dice que esto no es una vida religiosa. El texto nos dice que Jesús vino y se hizo hombre, no para tener una religión, mucho menos para tener una tradición. Él ha venido para tener vida, vino para darnos vida. Y vida en abundancia. No hay, dice la palabra, ningún otro camino para que nosotros podamos ser libres de la oscuridad. Nos dice la palabra que no hay ninguna otra manera de ser liberados de ese problema de Génesis 3, de ese engaño de Satanás en el día de hoy. No hay otro camino, no hay otra realidad. Por eso Dios nos envió a Cristo como la luz del mundo. Por eso celebramos que la luz del mundo ha venido. Por eso ponemos luces y por eso decimos, Cristo es la luz que ha venido a traer esa luz en contra de la oscuridad. Es lo que la palabra nos dice. La palabra se hizo carne para venir a este mundo. Y es así como hemos recibido respuestas en nuestra vida. Es así como testimonios como el del diácono Aníbal hoy nos compartía. Porque un día, entró por esa puerta. Y un día recibió luz. Y me gusta cuando cuentan el testimonio en este mensaje y nos dice al principio, no entendí nada. No entendí nada. Me gusta. ¿Por qué? Porque es un secreto. Es un secreto. Si esto no hubiese sido un secreto, hoy estaría retenido en el Vaticano. O estaría retenido en cualquier gobierno. Estaría secuestrado de cualquier régimen, porque es un secreto poderoso. Pero Dios se lo ha revelado a los humildes. Dios se lo reveló a los sencillos, porque Él no vino a nacer en un palacio, Él vino a nacer entre los débiles, entre los pobres, entre los necesitados, en aquellos que el mundo decía que eran los incultos. Por eso vino en forma de niño, porque es un secreto. Que hoy tú recibas gracia para tener este secreto. Porque si tú tienes este secreto, como contaba Aníbal,
o como podemos contar cualquiera que estamos aquí, puedo decir que tú tendrás evidencias en tu vida. Lo que contaba Aníbal simplemente es un testimonio de los muchos que podríamos contar los que estamos aquí. Pero es la evidencia que puede cambiar una vida. Es la evidencia que puede cambiar tu vida. El versículo 12 dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, dice que Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él ha venido a traernos vida, pero no una vida cualquiera, sino la vida como hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que conocen a Cristo, a los que le aceptan como Señor, a los que le aceptan como Salvador, a los que creen en su nombre, les ha dado esta potestad de ser hechos hijos de Dios. El hecho es que hay que creer y recibir. Hay que creer en este niño que ya no es tan niño, sino que Dios lo levantó como Señor y como Cristo. Fue como un niño, como dice la palabra, para padecer como todos nosotros, igual que nosotros, en todo menos en el pecado. Para conocer tu necesidad, para conocer tu problema, para conocer tu situación y poder ver que Él también pasó por esas circunstancias, por esas situaciones, pero sin pecar, para poder conocer tu necesidad, por poder saber lo que estás pasando y para poder traer respuesta y solución a tu problema. ¿Cuándo? Cuando crees. Yo creo, recíbele en tu corazón. Abre tu corazón a Cristo. Recibir, creer en la palabra que se hizo carne, que el Espíritu Santo mora en ti, que todo está conectado entre sí, que en el Antiguo Testamento no hay una sola mención de la aceptación, pero en el Antiguo Testamento habla sobre la obra del Espíritu, sobre la morada del Espíritu Santo. Tu estado cuando crees, cuando aceptas, cuando recibes, cambia como un hijo de Dios. Se te da la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Cuando crees y aceptas a Jesucristo. Debes de vivir con realismo en tu vida cristiana, en tu vida diaria. Tienes que vivir esta realidad. Debemos disfrutar realmente de las bendiciones en nuestra vida cristiana. Tenemos que conocer y saborear esta palabra con exactitud de que ya somos hijos de Dios. Que estamos celebrando esta Navidad dentro del reino de Dios. Que somos hijos de Dios. Tenemos que ser hijos. Hay veces que los creyentes equivocamos. A veces cuando decimos que tenemos que ser niños pequeños, pero en vez de ser hijos parecemos niños pequeños maleducados. Y es diferente. Tenemos que ser hijos de Dios. Meditar en la palabra. Sostente rápido la palabra de Dios. Celebra hoy la Navidad como si fuese la verdadera Navidad de tu vida. Que Cristo venga a nacer en ti. Que este Jesús, que libra de pecado, que pueda llegar a ser Señor y Salvador de tu vida. No solamente Salvador, sino que también sea el Señor de tu vida. Para que siendo Señor, Él pueda tomar la responsabilidad de toda tu vida. Que este año sea una verdadera Navidad. Que este año podáis celebrar la Navidad. Que podáis hacer fiesta. Pero una fiesta donde Cristo sea el centro de esa festividad. Donde Cristo sea el Señor de esa festividad. Donde podamos celebrar que realmente Cristo ha nacido en nuestro corazón. Que realmente podamos decir, soy un hijo de Dios. Que Dios está conmigo, es Emmanuel. Y si Él está conmigo, esa es la verdadera Navidad. Que Dios está conmigo. Entonces, como decía el otro día, os invito a que celebréis la Navidad hoy, que estamos a 21. Que puedas celebrar la Navidad hoy, porque Cristo esté contigo. Mañana es día 22. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y si nos toca la lotería, qué? Y si toca la lotería,
Ya no importa ser hijo de Dios porque los problemas se me solucionan. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana sigue siendo un hijo de Dios. Mañana, sí o sí, pase lo que pase, seguimos siendo hijos de Dios. Como decía María José, los que no hemos comprado lotería, ya nos tocó la lotería y el gordo cuando Cristo vino a nuestra vida. Porque es la respuesta a todos los problemas del ser humano. La lotería es dinero. Mañana celebra también, no el sorteo de la Navidad, no el sorteo de la lotería. Mañana celebra la Navidad, porque también mañana es Navidad, porque Cristo ha nacido en ti. El día 23, ¿qué vais a hacer? Celebra la Navidad. ¿Y qué dejamos para el 24? La Navidad. La Navidad. ¿Y el día 25? La Navidad. Porque todos los días, dice la palabra, yo estoy contigo. Todos los días del año. 365 días del año es Navidad. Aunque el presidente del gobierno o el presidente de los Estados Unidos diga felices fiestas, nosotros diríamos Merry Christmas. En español, Feliz Navidad, porque Cristo ha nacido y Cristo está en nosotros. Y no me importa nada más. Él ha venido a traer respuesta y solución a todo el problema del ser humano. Por eso celebramos la Navidad. No por las fiestas, no por los colorines, no por las luces, sino porque Cristo ha venido a resolver el problema del ser humano. Cristo ha venido a mi vida a resolver mi problema. Porque Jesús no solamente es Cristo, Jesús es mi Cristo. Y porque Jesús es mi Señor. Porque Él se ha hecho cargo de mis problemas. Y ya no digo yo mis problemas, sino que son sus problemas. Porque Él es el Señor de mi vida. Entonces el problema es de Él. Se lo transferimos a Él. Gracias, Señor. Por eso vamos a celebrar la Navidad genial. Vamos a celebrar la Navidad felices. Vamos a celebrar la Navidad de que Cristo está en nosotros. No importa lo que haya alrededor. Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros. Él es el Emmanuel. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.